50 clásicos de la filosofía. Capítulo 39. Karl Popper. Cuando se publicó Logik der Forschung en Viena en 1934, Karl Popper tenía solo 32 años y era profesor de enseñanza media, algo un tanto sorprendente considerando la enorme influencia de esta obra en el pensamiento del siglo XX. La lógica de la investigación científica, así se tradujo el título, sentaba sobre base firme la filosofía de las ciencias. Tras esta obra aparecieron figuras como Imre Lakatos, Paul Feyerabend y Thomas Kuhn. La Viena del veinteañero Popper era un lugar de fermentación intelectual y política. El marxismo y el socialismo eran causas populares entre los universitarios de mentalidad revolucionaria, incluido el propio Popper, y los positivistas lógicos del Círculo de Viena intentaban derribar las murallas de la filosofía con su distinción entre los enunciados demostrables y la especulación metafísica. Esta riqueza intelectual acabaría con el auge del nazismo en 1937. Popper, que recibió una educación luterana, pero cuyos abuelos eran judíos, huyó a Nueva Zelanda, donde aceptó un puesto de profesor de filosofía. Allí escribió La sociedad abierta y sus enemigos, su famoso ataque a los totalitarios, antes de mudarse a Gran Bretaña, donde durante 25 años reinó como profesor en la London School of Economics. La lógica de la investigación científica fue una reacción contra la filosofía como análisis del lenguaje generada por el Círculo de Viena y representada por Wittgenstein, quien no ocultaba no haber leído a Aristóteles porque pensaba que todos los problemas de la filosofía se podían resolver con la sola observación del lenguaje. Popper, por el contrario, opinaba que el propósito de la filosofía era aportar luz a los problemas del mundo real. Debe explicarnos el lugar que ocupamos en el universo. Sin embargo, a diferencia de la ingeniería o alguna rama de la ciencia física, donde se sabe cuál es el problema y uno se dispone a resolverlo, Popper afirma que la filosofía no tiene una situación de problema. No existe un trabajo preliminar de hechos aceptados sobre los que se pueda plantear una nueva pregunta. Por tanto, dice, siempre que proponemos una solución de un problema, deberíamos hacer todo lo posible para refutar nuestra solución, en vez de defenderla. En otras palabras, la filosofía y la ciencia no podían seguir ocupándose de hallar pruebas que demostraran una teoría. No era una actitud lo suficientemente rigurosa. El verdadero filósofo o científico se propondrá demostrarse a sí mismo que está equivocado e intentará hallar los agujeros de cualquier teoría existente. Solo entonces el conocimiento podrá ser digno de tal nombre. El problema de la inducción y su alternativa. Popper percibía un inmenso agujero en la filosofía y la ciencia, el pensamiento inductivo. Los enunciados inductivos toman algo particular y a partir de ello afirman algo universal. Por ejemplo, de la observación de que todos los cisnes que hemos visto son blancos, establecemos la probabilidad de que los cisnes sean blancos, pero basta un solo caso en que no sea verdad. Por ejemplo, cuando se descubrieron cisnes negros en Australia, para darse cuenta de que el razonamiento inductivo es defectuoso. Popper distingue entre la psicología del conocimiento, que se ocupa de reunir, delimitar y relacionar hechos, y la lógica del conocimiento, que consiste en verificar el propio conocimiento. Si se afirma que algo es verdad, ¿cómo lo verificamos? ¿En realidad se puede verificar? Para que una teoría se pueda considerar auténticamente científica, se ha de poder demostrar que puede ser errónea, que alguien la ha falsificado con resultados que se puedan reproducir. Es un completo error pensar que en una teoría está demostrada, verificada o confirmada, si lo único que se puede hacer es reunir suficientes casos que parezcan demostrar que es verdadera. En vez de hablar de la probabilidad de una hipótesis, deberíamos intentar determinar qué pruebas, qué juicios ha superado. Es decir, deberíamos intentar determinar hasta qué punto ha sido capaz de demostrar vigor suficiente para sobrevivir a todas las pruebas. En resumen, deberíamos intentar determinar hasta qué punto ha sido corroborada. Una teoría no es verdadera si no hay manera de comprobarla para ver si es falsa. Además, Popper no cree en la inducción y por consiguiente dice que las teorías nunca son verificables de forma definitiva y concluyente, solo son conjeturas provisionales, que pueden encontrar una corroboración aparente. Popper y la metafísica. Con estos argumentos se empieza a comprender que Popper pusiera el listón tan alto a la ciencia, separando las ideas buenas de las teorías fiables, pero si lo consiguió fue solo porque creía en el empeño científico. Describe las teorías como redes echadas para capturar lo que llamamos el mundo, para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Intentamos hacer la red cada vez más tupida. No obstante, su exigencia de rigor no lo llevó a denunciar la metafísica.
Los positivistas mantenían que habían acabado con la metafísica porque habían demostrado que carecía de significado. Las ideas no se pueden verificar con los sentidos ni se les puede convertir en un enunciado lógico inapelable. Sin embargo, como señala Popper, muchas de las leyes de la ciencia natural no se pueden reducir a enunciados elementales basados solo en la información de los sentidos, y no se hubiera permitido postularlos si los sentidos fueran nuestro único criterio. De hecho, dice, me inclino a pensar que la investigación científica es imposible si no se tiene fe en las ideas del tipo puramente especulativo, y a veces incluso completamente vago, una fe que no tiene base alguna desde el punto de vista de la ciencia y que, en este sentido, es metafísica. Por último, no niega que una persona puede estar firmemente convencida de algo, ni de que pueda aprender alguna verdad, solo que tal convicción, dado que su validez no la puede verificar quien desea hacerlo, no es ciencia. La intuición creativa, de la que hablaba Bergson, o el amor intelectual, o como lo expresaba Einstein, tiene entidad suficiente, en opinión de Popper, pero su naturaleza no se puede analizar de forma lógica. Comentarios finales. Hacia el final del libro, Popper compara el trabajo científico con una ciudad construida sobre el agua. La ciencia no descansa sobre roca firme. La osada estructura de sus teorías se levanta, por así decirlo, sobre la marisma. Es como un edificio erigido sobre pilotes. Y si dejamos de enterrar los pilotes a mayor profundidad, no es porque hayamos llegado al suelo firme, simplemente paramos cuando pensamos que están lo bastante seguros para aguantar la estructura, al menos de momento. La ciencia, aunque solo sea una estructura construida sobre pilotes, y aún en el caso de que nunca nos proporcione la certeza que ansiamos, sigue teniendo valor. El hecho de que Venecia no esté construida sobre roca firme no le resta encanto como lugar en el que merece la pena estar. Lo mismo ocurre con la filosofía. Karl Popper. Popper nació en Viena en 1902. Su padre era abogado, pero también sentía un gran interés por los clásicos, la filosofía y las cuestiones sociales y políticas. Su madre le infundió la pasión por la música, una profesión a la que estuvo a punto de dedicarse. En la Universidad de Viena participó activamente en la política de izquierda y el marxismo, pero después de unas revueltas estudiantiles los abandonó por completo. Obtuvo el título de profesor de primaria en 1925, se doctoró en filosofía en 1928 y al año siguiente obtuvo la acreditación para la docencia de matemáticas y física en enseñanza media. El auge del nazismo lo empujó a dejar Austria y en 1937 aceptó un puesto en la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda y allí vivió durante toda la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se mudó a Inglaterra, donde fue profesor de lógica y método científico en la London School of Economics. Fue nombrado caballero en 1965 y se jubiló en 1969, aunque siguió escribiendo, dando conferencias y participando en programas de radio y televisión hasta su muerte en 1994. 1971. Una teoría de la justicia. Por elegante y concisa que pueda ser una teoría, si no es verdadera, hay que rechazarla. Del mismo modo, las leyes y las instituciones, por eficaces y bien formuladas que sean o estén, se deben reformar o abolir si son injustas. Los hombres deben decidir de antemano cómo van a reglamentar las demandas que se hagan mutuamente y cuál ha de ser la carta fundacional de su sociedad. Igual que cada persona debe decidir, por reflexión, lo que para ellas es bueno, es decir, el sistema de objetivos cuya persecución le parece racional. También un grupo de personas debe decidir de una vez por todas lo que vaya a considerar justo e injusto. El concepto general de justicia no impone restricción alguna a las desigualdades que se pueden permitir, solo exige que se mejore la situación de todos. En dos palabras, las mejores sociedades son las que no se limitan a dar libertad personal, sino que restan incidencia a la lotería de la vida mediante la igualdad de oportunidades. En la misma línea, Jeremy Bentham, Los principios de la moral y la legislación. John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. John Stuart Mill, Sobre la libertad. Platón, La República. Jean-Jacques Rousseau, El contrato social. Peter Singer, Salvar una vida. Y bueno, amigos, otro más, hemos llegado al final, así que espero que se la pasen chido, lo hayan disfrutado y nos andamos topando en el siguiente audio, video o lo que esto sea. Pasen bonito y estén chido.